a la ordenación presbiteral del diácono Pablo Ramírez, compartimos con ustedes un poco acerca de su historia. ¿Quién es Pablo Ramírez? ¿Cuáles son algunos de sus recuerdos de niñez e infancia? Pablo Gustavo Ramírez Porras, tengo 31 años, vengo de una familia en la que somos 4 hermanos, mis hermanos Oscar, Karen, Daniela, y por parte de mi papá tengo otra hermana, Mili, y gracias a ella también tengo 3 grandes sobrinos que han aportado también mucho en este caminar. Mis papás, Pablo y Marielos, y es una familia que pues hemos estado unidos en diferentes momentos del camino, que han sido también un pilar fundamental en mi vocación. Incluso quiero resaltar la figura de mi abuelita materna, que recuerdo que desde pequeño me ponía a rezar con ella el rosario, era mi cómplice también para cuando en algunos momentos jugaba a celebrar las misas, y junto con los demás tíos y primos que a veces apuntaban a hacer que escuchaban, incluso yo sin saber leer, siendo un chiquillo pequeño de la infancia. Hubo diferentes momentos que me marcaron también desde niño, cuando por ejemplo mi hermano tuvo la oportunidad de hacer la primera comunión. Fue el primer día en que pude ser monaguillo, y a partir de ahí compartir varios años este hermoso caminar allá en la Unión de Limoncito, la querida comunidad donde viví toda mi infancia, la adolescencia, incluso con la que inicié también el proceso vocacional en Casa Santa María en el año 2017. En la adolescencia fue bastante tranquila, tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio Liceo de Sabanillas, un proceso también bastante hermoso, con diferentes amigos y compañeros con los que algunos todavía también tenemos una relación muy cercana. Mi familia ha sido un gran regalo de Dios en mi camino, han sido un pilar, han sido un sostén, y en medio también de las diferentes dificultades que hemos tenido que pasar, algunos momentos de cruz, por ejemplo con la cirugía de mi papá, corazón abierto, del año pasado, que también nos ha interpelado muchísimo, ¿verdad? Porque también se pone en realidad la fragilidad de nuestra condición. Y como hermano mayor me ha tocado que asumir diferentes momentos en el camino, pero Dios siempre ha estado ahí, Dios siempre ha estado presente, y ha sido también ese gran regalo de Dios en mi vida. ¿Cómo nació su vocación y dónde surgieron sus primeros pasos? Mi vocación, yo diría que nace siendo, como les decía en la pregunta anterior, un chiquillo, siendo un niño, no preciso incluso el momento exacto, pero sí gracias a mi abuelita paterna, que con su testimonio me orientaba, me llamaba a acompañar a rezar el rosario, que era mi cómplice también cuando jugaba, según yo, a celebrar misa allá en la casa de mis abuelos. Y diría que desde la infancia estuvo muy marcada. Por supuesto que hubo referentes sacerdotales que ahí estuvieron muy presentes. Cabe mencionar la figura del padre Luis Paulino Cabrera, que fue el párroco de San Vito por muchos años, y recuerdo cuando iba a celebrar allá en la filial, compartía en la casa de mis abuelos, y siempre también era esa figura que me llamaba la atención, cómo él siempre llegaba con esa alegría a predicarnos de la palabra de Dios. Y no se me olvida que incluso estando en tercer grado de la escuela, la maestra nos hizo una pregunta, no recuerdo ni por qué venía al caso, pero nos pidió que dibujáramos y explicáramos qué queríamos hacer, qué queríamos ser cuando fuéramos grandes y por qué. Y recuerdo que la respuesta que yo puse fue, quiero ser sacerdote para predicar la palabra de Dios y dar el pan de vida a muchas personas. Definitivamente son recuerdos que brotan una profunda gratitud a Dios por lo que ha ido sembrando también en nuestra vida. Después han habido otros momentos puntuales que nos han marcado en nuestro camino vocacional. Recuerdo, después hemos tenido otros momentos puntuales que han sido muy fuertes en la historia vocacional. En algún tiempo una experiencia de misión en una zona indígena de Buenos Aires, con las hermanas Lauritas también, quienes fueron otro pilar fundamental desde mi infancia. Pues vivieron allá en la Unión de Limoncito por muchos años y han sido también muy cercanas en este proceso. Y diría que otro momento bastante fuerte fue justamente cuando ya estaba en mi etapa universitaria, allá en el Tecnológico de Cartago, sacando la carrera de Administración de Empresas. Iba como media carrera, y no se me olvida que en una visita de la diócesis de la Novena a la Basílica, precisamente el obispo de aquel entonces era Monseñor Loría, y tuve la oportunidad de acercarme al sacramento de la reconciliación
Y en ese sacramento de la reconciliación me sentí profundamente amado por Dios, misericordiado por Él. Y el Padre en aquel momento, recuerdo que me interpeló vocacionalmente y me dijo: si Dios a usted lo está llamando, no dude en seguirlo, en responderle, que es lo mejor que nos puede pasar. Yo siempre digo que Él hizo la penitencia por mí, porque después me dijo que Él iba a celebrar la Eucaristía de 6 y la iba a ofrecer por mi vocación. Actualmente no sé incluso quién será ese sacerdote, porque no recuerdo ni cómo se llamaba, ni dónde está ejerciendo, pero fue también ese gran instrumento de Dios en mi vida. ¿Cómo vivió Pablo Ramírez su ordenación diaconal? ¿Cómo fue esa mañana vivida en Buenos Aires? La ordenación diaconal definitivamente fue ese gran regalo de Dios culmen al entrar al Ministerio del Orden, allá en la calurosa mañana en la parroquia de Buenos Aires, ese 21 de febrero de este año, donde hubo momentos muy significativos que marcan la vida de uno como ministro. Recuerdo, por ejemplo, el momento de la postración, que me conmovió profundamente. Lloré bastante en ese momento, y recuerdo que lo que le pedí a Dios es que ese montón de santos que están en el cielo pues intercedieran por mí para que pueda ser ese ministro según el corazón de Cristo. Ese fue un momento culmen que lo tengo muy grabado en mi mente. Y por supuesto, ni qué decir de la imposición de manos, este gesto en silencio que toca la vida del corazón. Me sentí incluso tan pequeño, tan frágil, como una hormiga ante tanta gracia de Dios que se derrama en medio de nuestra vida. Fue un día que viví también con mucha alegría, con mucha misericordia, con mucha gratitud a Dios. Y después todo lo que viene, fruto de la ordenación diaconal, que muchas cosas que antes no podíamos hacer, por la gracia de Dios y el ministerio, pues hay que comenzar como en automático a realizarlas, comenzar a dar bendiciones, sentir el cariño de la gente. E incluso este momento de la ordenación definitivamente que marca profundamente el inicio de la vida como ministro ordenado, como este gran don, como este gran regalo de Dios, y sobre todo con esa certeza de que el diácono es ese servidor, que es lo que he tratado también de vivir en este hermoso tiempo que Dios me ha regalado. El ministerio diaconal, el diácono Pablo Ramírez lo ha vivido acá en la parroquia Catedral. ¿Cómo ha sido esta experiencia y qué le ha marcado más? Este ministerio diaconal, pues definitivamente ha sido un gran regalo de Dios, también vivirlo acá en esta parroquia catedral de nuestra diócesis, la parroquia de San Isidro. Pues no me lo esperaba, producto de mis experiencias pastorales. Dios, por medio de los obispos, también me han pedido servicios aquí en parroquias cercanas. Pero cuando me ratificaron el nombramiento en catedral, pensé que igual iba a ser todo un reto, y claro que lo ha sido, ¿verdad? Porque es una parroquia con mucho trabajo, muy demandante, son 26 comunidades más la catedral, y que Dios se ha ido valiendo de diferentes acontecimientos también para marcar profundamente el ministerio. Por ejemplo, no se me olvida cuando ingresé a la primera homilía en la misa de recibimiento que hicimos ya propiamente en la catedral, sentir también ese cariño de la gente, y sobre todo la oportunidad después de, como ministro ordenado, poder presenciar diferentes sacramentos, el momento en que pude realizar los bautizos, los momentos en los que he podido presenciar el sacramento del matrimonio. Yo creo que uno nunca deja de maravillarse ante tan gran misterio que Dios a uno le regala. Y creo que también vale la pena destacar que aquí la catedral cuenta con la presencia del Hospital Escalante Pradilla, que es un hospital regional. Y gracias también a eso he podido acompañar en algún que otro momento esta realidad, que creo que también no nos debe hacer indiferentes, el acompañar también el dolor de tantos enfermitos que están presentes y que están sufriendo, y que como ministro, pues dar una bendición, llevar la comunión y estar en medio de ellos también es un signo de esperanza en medio de un mundo que tanto lo necesita. A pocas horas de la ordenación presbiteral, ¿cómo se prepara el diácono Pablo Ramírez? ¿Cómo se siente su corazón? Ya a pocas horas de la ordenación presbiteral me siento tranquilo, me siento sereno y sobre todo muy misericordiado por Dios, que infinitamente nos sigue mirando y nos sigue hablando a nuestro corazón. Me he preparado con el retiro espiritual que tuve la oportunidad de vivir la semana pasada allá en Alajuela, con la compañía de Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero, uno de nuestros obispos eméritos,
y en un ambiente de mucha oración, de testimonio, de profundización. Dios nos habló muchísimo. Me he preparado también mucho con la oración personal, con la adoración eucarística, y le he pedido mucho a las comunidades también que he tenido la oportunidad de visitar estos días atrás, que me tengan muy presente en la oración que sin duda nos sostiene en estos momentos y nos acompaña, y que también aprovecho para pedirles a cada uno de ustedes también, queridos hermanos, para que por favor recen por mí, eleven un Padre Nuestro, un Ave María, para que Dios también siga configurando mi corazón y pueda llegar a ser ese sacerdote que Dios y la Iglesia necesitan, poder llegar a ser ese pastor según el corazón de Cristo. He querido escoger la frase de Juan 15:7, permaneced en mi amor. Esta frase que también resume lo que debe ser la vida del sacerdote y de cualquier cristiano, permanecer siempre unidos al Señor. En aquellos momentos felices y en aquellos momentos cuando venga la cruz, le pido a Dios esa gracia de ser fiel hasta el final, de ser fiel como Jesucristo, que es el único y eterno sacerdote que sigue dando la vida por nosotros hasta el final. Al cierre de esta entrevista, el diácono Pablo Ramírez nos deja un mensaje para la juventud, pero también para todos los fieles laicos. Vale la pena seguir a Cristo. Definitivamente Él no nos quita nada y Él lo da todo. No se me olvida que cuando estaba en el seminario introductorio, en algún momento el padre Luis Arturo, que era el rector de aquel momento, nos había entregado una tarjetita personalizada, un recuerdo que nos trajo a cada seminarista. Y precisamente el que él me entregó a mí decía: Pablo, nunca olvides que solo en Dios vamos a encontrar la verdadera felicidad. Y es lo que yo también quisiera compartirles a ustedes, queridos jóvenes y queridos hermanos en general. La verdadera felicidad solo se encuentra en Dios, y no significa que siempre tenga que andar uno con una sonrisa. Claro que habrá momentos para eso, pero la verdadera felicidad consiste en hacer esa voluntad de Dios en nuestra vida, y eso nos basta, como dirán también los santos, porque quien a Dios tiene, nada le falta. Entonces, ánimo muchachos, si sienten que Dios los está llamando a la vida sacerdotal, no tengan miedo, definitivamente vale la pena, se es muy feliz, y dedicar la vida por Cristo es lo mejor que nos puede pasar.